conforme el tiempo del Señor. Miren, vamos a comenzar la predicación del día de hoy. El título es Nunca lo olvides. El título de la predicación de hoy es Nunca lo olvides. Y vamos a estudiar Marcos capítulo 9, verso 30 al 32. El título de la predicación es Nunca lo olvides. Y estamos estudiando Marcos capítulo 9, verso 30 al 32. Así que acompáñame con la lectura del texto base para que lo tengamos en mente y así podamos desglosarlo. Recuerden, nosotros hacemos predicación expositiva, leemos, explicamos y aplicamos la palabra de Dios. Leer, explicar y aplicar. Así que vamos a leer, qué es lo primero que tenemos que estar haciendo siempre. Vean lo que dice Marcos, capítulo 9, verso 30 al 32. Dice así la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarles. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. Hermanos, hay cosas que simplemente no se nos pueden olvidar. Hay cosas que nunca podemos pasar por alto y siempre tenemos que tener en mente. Por ejemplo, el día en cual vamos a pagar la luz. Otro, nuestras claves bancarias. Quizás los casados, el aniversario, el cumpleaños de tu esposita, eso nunca se te tiene que olvidar. O la promesa que le dijiste a tu esposita, jamás se te tiene que olvidar, porque ellas nunca se lo olvidan. Pueden pasar 20 años y tú me dijiste, sí, cierto, yo te dije, pero bueno, éramos novios. No, el amor tiene que ser para siempre, hay que recordarlo. Hermanos, hay cosas que nunca tenemos que olvidar. Y gracias a Dios, que por medio de su Santo Espíritu inspiró a ciertos hombres, 40 autores de la Biblia, los inspiró, pero de tal manera que constantemente tenemos que estar recordando ciertos mensajes. Así que el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Veremos un mensaje que nunca se te debe de olvidar. Veremos un mensaje que nunca se te debe de olvidar. Obviamente, el mensaje lo vamos a ver conforme vayamos analizando, pero toma en cuenta, el mensaje que vamos a ver el día de hoy jamás se te tiene que olvidar. Jamás. El bosquejo se los presento es de la siguiente manera. Solamente lo voy a decir 2 veces. Punto número 1 del bosquejo. Una enseñanza que no puede esperar. Verso 30. Una enseñanza que no puede esperar. Verso 30. Punto número 2 del bosquejo. El Hijo del Hombre profetizado. Verso 31. Primera parte. Solamente ahí pongo puro verso 31. Punto número 3. La muerte del Hijo del Hombre. Verso 31 también. Punto número 3, la muerte del Hijo del Hombre, también encontramos en el verso 31. Una vez más, verso 31. La resurrección del Hijo del Hombre, verso 31. También ahí está. La resurrección del Hijo del Hombre, verso 31. Y por fin cambiamos de versículo. El temor de la incertidumbre, verso 32. El temor de la incertidumbre, verso 32. Si quieren el punto 2, 3 y 4, pueden decir verso 31a, verso 31b y verso 31c. Bueno, yo no se los puse, pero así vamos a empezar a ver. Y si se han dado cuenta del bosquejo, yo quiero pensar que ya saben de cuál es el mensaje que nunca se tiene que olvidar. O espero realmente que ustedes lo entiendan por medio del bosquejo. Si no, no se preocupen, aquí lo vamos a ver. Así que acompáñenme a sus Biblias en Marcos capítulo 9 y vamos a empezar con el verso 30. Marcos capítulo 9 verso 30. Dice así la palabra de Dios, Marcos capítulo 9, verso 30, y comenzamos analizando el texto. Vean lo que dice. Habiendo salido de allí, caminaron por toda Galilea y no quería que nadie lo supiese. Noten la primera frase, habiendo salido, ¿de dónde? De allí. ¿De dónde? Es allí. Bueno, realmente estas palabras pueden ser confusas, ¿no? Pero gracias a Dios hemos estado estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, verso por verso, palabra por palabra, y nosotros podemos entender que cuando la palabra de Dios dice, salió de allí, se está refiriendo específicamente Marcos, que es el autor de este libro, que salieron de la región de Cesarea de Filipos. ¿Dónde lo dice, Sergio? El texto no lo dice, el texto solamente dice que salieron de allí. Bueno, la respuesta, recuerden, la respuesta a nuestras interrogantes cuando analizamos un versículo, por lo general se encuentran antes o después.
En esta ocasión es antes, y ya la habíamos visto. Vayan conmigo a Marcos capítulo 8, verso 27. Y ahí encontraremos la respuesta a este interrogante. ¿Dónde es allí? Marcos capítulo 8, verso 27. Vean, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. Un verso atrás, unos versos atrás del verso 30 de Marcos capítulo 9, verso 30, nuestro Señor Jesucristo estaba en una casa, pero no es que simplemente haya salido de la casa, es que ya estaba a punto de salir de la región. Nuestro Señor Jesucristo ya se disponía a salir de la región de Cesarea de Filipos, en donde se encontraba. Vean, les voy a enseñar un mapa. Pueden ver el mapa aquí en la pantalla, o también pueden buscar atrás de sus Biblias donde hay mapas. Que sería Judá en tiempos de Jesús, Israel en tiempos de Jesús, así se llamaría. Vean, nosotros estamos hasta acá arriba, Cesarea de Filipos. Y de acuerdo con el verso de Marcos, capítulo 8, verso 27, Jesús se encontraba predicando, él y sus discípulos, en las aldeas de la región de Cesarea de Filipos. O sea, andaba caminando por toda esta región, ¿no? Por toda esta región andaba caminando el Señor. Entonces, ya llegando a Marcos 9, verso 30, dice que ya era momento de salir de allí. Ya era momento de salir de este lugar. Ahora, hermanos, ¿qué ocurrió mientras el Señor se encontraba predicando en la región de Cesarea de Filipos? ¿Qué es lo que nosotros estuvimos viendo en el capítulo 8 y en el capítulo 9? Vimos cosas muy interesantes y quiero que tengan todo esto presente. Vimos la confesión de Pedro. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo: oigan, discípulos, ¿y quién creen que yo soy? Y Pedro confesó: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Qué también vimos? Vimos también la dura reprensión que el Señor le dio a Pedro cuando le dijo: no hagas lo que tienes pensado hacer. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Quítate de mí, Satanás, hazte a un lado, Satanás. Duras reprensiones. Después, ¿qué vimos? Que en medio de las multitudes, el Señor dio un mensaje muy fuerte donde dijo: si quieres ser mi discípulo, si quieres seguirme, tienes que, y esto no es opción, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Todo discípulo de Cristo se niega a sí mismo, toma su cruz, o sea, está dispuesto a morir en nombre de Cristo, está dispuesto a morir a su pecado, está dispuesto a morir a sus anhelos, a sus deseos, con tal de obedecer al Todopoderoso. También eso vimos. Después, ¿qué vimos? El monte de la transfiguración, eso lo vimos empezando el capítulo 9. Vimos el monte de la transfiguración, el Señor desplegando toda su gloria. ¿A quién? A Pedro, a Jacob y a Juan. Un día después, regresando, encontramos un problemón donde había un endemoniado y el Señor lo liberó. ¿Y qué dijo que era el problema de estos hombres que no pudieron liberar al joven endemoniado? Y a un problema del Padre: tienes poca fe. Nuestra poca fe impide que Dios nos bendiga en nuestras vidas en situaciones específicas. Eso lo tenemos claro. Pero, regresando una vez más al texto, vemos que en el verso 30 dice, Marcos capítulo 9, verso 30 dice: habiendo salido de ahí, que ya vimos que era Cesarea de Filipos, caminaron por Galilea. Fácil, ¿no? Caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese. Ahora, Jesucristo no solamente salió de Cesarea de Filipos, vean el mapa, no salió simplemente de Cesarea de Filipos y empezó a caminar rumbo por aquí, por esta zona. Empezó a caminar y a caminar por los caminos de Galilea. No solamente que él salió por salir. De acuerdo con el verso 33 de Marcos 9, él se dirigía a un lugar. Él se dirigía a Capernaum. Él se quería regresar a su centro de operaciones, de donde todo su ministerio emanaba. Él quería regresar una vez más al centro de operaciones, y muy probablemente lo veremos dentro de un mes cuando toquemos los siguientes versículos. Veremos que regresó muy probablemente a la casa de Pedro. Pero bueno, vemos, repito, nuestro Señor Jesucristo salió de Cesarea de Filipos, caminó por la región de Galilea y su destino era Capernaum. Pero en este camino ocurre algo. Regresemos a nuestro texto, verso 30, una vez más. Habiendo salido de allí, caminó por Galilea, pero vean,
¿qué ocurrió? Y no quería que nadie lo supiese. ¿Qué no quería que nadie lo supiese? Que él estaba saliendo, ¿de dónde? De esa área de Filipos, caminando por Galilea, rumbo a Capernaum. Él quería hacer este camino en secreto, sin que nadie lo supiese. Ahora, aquí nuestra mente puede empezar a especular y puede decir, ¿qué misterio tan más grande? ¿Por qué el Señor no quería que nadie lo supiese? ¿Por qué el Señor simplemente estaba saliendo de su lugar, de donde estaba predicando? La Biblia tiene muchos misterios. Sí y no. ¿Por qué? Porque generalmente los misterios que encontramos en un versículo tienen respuesta en el siguiente versículo. Vean conmigo, vamos al verso 31, donde simplemente, lejos de estar especulando por qué salió el Señor y por qué caminó secretamente por los caminos de Galilea rumbo a Capernaum, el siguiente versículo, Marcos capítulo 9, verso 31, nos da la respuesta. Vean esto, porque un conector nos está conectando con el verso anterior. Aquí nos da la razón. Este versículo, el autor más bien, nos va a empezar a dar la razón de la cual por qué el Señor salió de Cesarea de Filipos, caminó por Galilea y no quería que nadie lo supiese mientras llegaba a Capernaum. Porque, esta es la razón, sin especular. Escuchen, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, esta es la razón, porque el Señor quería enseñarles algo. ¿Qué les quería enseñar? Y les decía, o sea, esto es lo que les estaba enseñando. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces, Jesús quería pasar un tiempo a solas con sus apóstoles para seguirles enseñando más sobre su muerte y de su resurrección. Y hermanos, esto no tiene que sorprendernos, ya que este acontecimiento marcaría en nuestra historia un antes y un después literalmente. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo haría que todos nosotros, haría que toda la humanidad pasáramos de ser pecadores en las manos de un Dios airado a ser pecadores salvados por gracia y amados por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Un antes y un después. Pecadores en las manos de un Dios airado a pecadores salvados por gracia y amados por Cristo por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 y vean lo que dice la Biblia conforme a esta verdad. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Vean lo que dice. Justificados, o sea, hechos justos, delante de Dios, hechos justos. Pues, ¿por medio de qué? Por la fe. ¿En quién? Bueno, yo se los adelanto, en Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios. Detente ahí. O sea, que antes no había paz. Antes de ser justificados, ¿no estábamos en paz con Dios? Claro que no, porque tú eras un pecador, porque tú odiabas a Dios y Dios no solamente odia el pecado, sino que también abomina al pecador, de acuerdo con Salmos 7:11 y Salmos 5:5. Justificados pues por la fe tenemos, ahora sí, porque hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro ¿qué? Señor Jesucristo, en la fe que le tenemos a Él. Por quien, o sea, Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, la salvación. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, realmente nos convenía este cambio de antes y después. Nos convenía realmente el sacrificio que el Señor tenía preparado para su Hijo en la cruz. Ahora, quiero que ustedes piensen algo. Mateo simplemente pudo haber escrito,
Simplemente él pudo haber escrito esto. Y nuevamente Jesús les habló de su muerte y resurrección, porque este tema ya se había tocado anteriormente en capítulos anteriores, en el capítulo 8. ¿Recuerdan? Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque le dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y en el Monte de los Olivos, voy a morir y voy a resucitar. Ya este tema se está repitiendo muchísimo. Simplemente Marcos pudo haber dicho, y nuevamente Jesús les habló de su muerte y resurrección. ¿Pero qué creen? Marcos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no escondió las palabras, sino que dijo exactamente lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos. Ahora, Marcos no formaba parte de los 12 apóstoles. Entonces, ¿cómo él sabía exactamente lo que Jesucristo les estaba enseñando cuando salieron de Cesarea de Filipos, camino a Capernaum por los caminos de Galilea? ¿Cómo él sabía? Alguien se lo tuvo que haber contado. ¿Quién se lo tuvo que haber contado? Alguien que estuvo ahí escuchando esta conversación se lo tuvo que haber contado a Marcos. ¿Quién? Pedro. Pedro. ¿Cómo sabemos? Porque el apóstol Pedro pasó un tiempo de ministerio con Marcos. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, verso 13. 1 de Pedro capítulo 5, verso 13. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. No quiere decir que Marcos era hijo de Pedro. Esta es una muestra de cariño. Mi hijito, mi pequeño, porque considerablemente Marcos era más joven que Pedro. Mi hijo en la fe. Bueno, sí es sobrino de Bernabé, sí ya estuvo con Pablo, pero yo lo quiero tanto que lo puedo llamar mi hijo. Entonces, en ese tiempo de ministerio que Marcos y Pedro compartieron, sin duda, hermanos, sin duda, Pedro le contó muchísimas veces, muchísimas cosas a Marcos que ayudaron a que él fuera inspirado para escribir este evangelio. Entonces, se podría decir que en algún sentido el evangelio de Marcos tiene triple autoría. Primero el Espíritu Santo, segunda Marcos, y después también Pedro, que le contó todo a Marcos para que lo escribiera en un futuro. Tiene una triple autoría, por así decirlo. Quiero que ustedes piensen en algo. Más bien, yo les voy a contar algo. Si alguien a mí me llegara y me dijera, oye, Sergio, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Cabe la posibilidad de que yo te consiga el machote de clase de Park Washer que ha dado a sus alumnos cuando estuvo en The Masters sobre cómo evangelizar correctamente. Yo sin duda diría, ¿cuánto me va a salir? ¿No? Yo lo quiero. Yo quiero el machote de clase que Park Washer dio en The Master. ¿Para qué? Para clases de evangelismo. Yo lo quiero. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Park Washer es un gran predicador y algo le ha de aprender a sus notas, ¿cierto? Quizás no voy a poder escuchar de viva voz a Park Washer enseñándome de evangelismo, que yo quisiera Dios me escuche, pero a lo mejor con sus notas yo voy a aprender algo, seguramente sí. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen? En este versículo tenemos una clase privada a los apóstoles. ¿Qué dice el verso 30? Que nadie se enterara. Él salió sin que nadie lo supiese, ¿cierto? Era una conversación privada. Y para la gloria de Dios tenemos esta conversación privada. ¿Y qué creen? Tenemos el bosquejo de exactamente qué es lo que estaban hablando. Gloria a Dios, porque lo que antes fue privado para únicamente los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los 12 apóstoles? Los discípulos más grandes de Jesús, aquellos que les enseñaba cosas privadas que al resto de los discípulos no les enseñaba. Hoy en día, gracias al Espíritu Santo, se hace pública esta enseñanza para nosotros, la iglesia, y podemos ver el bosquejo de lo que nuestro Señor Jesucristo les habló a estos grandes hombres. Yo me emocioné cuando me di cuenta de esto. Estoy escuchando algo que no pude haber escuchado en su momento. Estoy viendo una clase de Jesús bosquejada por Marcos, porque Pedro le dijo cómo la bosquejó. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que es el tema de esto?
Por si no se dieron cuenta por el bosquejo que ya les hice, que prácticamente ese es el bosquejo de Marcos. Simplemente no me tomó mucho tiempo, simplemente agarré, copié y pegué prácticamente. Es lo que hice, porque Marcos lo desglosa muy bien. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesucristo? El Evangelio. Una vez más, escuchen, nuestro Señor Jesucristo le estaba enseñando el Evangelio a los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque engloba su obra, engloba su muerte y engloba su resurrección. Hermanos, ¿qué mensaje tan más glorioso vamos a ver el día de hoy? Una vez vamos a regresar al Evangelio. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿otra vez, Sergio? ¿Otra vez vamos a tocar el tema del Evangelio? Marcos lo toma mucho tiempo, no te lo puedes saltar. No podemos ver otra cosa. A lo que yo te tengo que decir, hermano, hermana, si tú piensas de esta manera, cuidado. Salud, ten muchísimo cuidado. Porque ¿sabes a qué me suenas? Tú me estás sonando al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y le decía a Dios, ya no quiero maná. A eso suenas. Cuando tú dices, no quiero escuchar más mensajes del Evangelio de Cristo, tú eres como el pueblo de Israel quejándose porque Dios le da todos los días maná. Ya me cansé del dulce de mi boca. Ya me cansé de esto que parece una orjuela. Era comida del cielo y le estaban desperdiciando. Tú tienes hoy la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y quieres desperdiciar este alimento. No caigas en el mismo pecado que los israelitas. Me pongo el micrófono para no gritarles más fuerte. Entonces, hermanos, quiero que entiendan esto. No hay mensaje más glorioso que el Evangelio de Cristo. No hay mensaje que salve vidas más que el Evangelio de Cristo. Y no hay otro mensaje predicado por labios humanos y aceptado por los corazones de los hombres que dé más gloria a Dios que el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, y para tu madurez espiritual, veremos una vez más, porque el texto así lo marca, porque el Evangelio así lo marca, veremos una vez más el Evangelio de Cristo. ¿Se te hace malo repetir los mensajes cuando la Biblia la vamos viendo verso por verso, capítulo por capítulo? A mí no. Porque si el Señor los puso mensajes repetidos en su palabra, es porque yo lo necesito y porque ustedes lo necesitan. Y es más, vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 1. Vean lo que dice Pablo en la última parte. Filipenses 3, capítulo 1. Filipenses 3, verso 1. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice así. Dijo esto Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es que seguro. Pablo, por esto, ya tenía varios mensajes iguales escritos a la iglesia de Filipos. Y él dijo, el gran apóstol Pablo, para mí no es molesto predicarle las mismas cosas, para mí no es molesto recordarle las mismas cosas. Y para ustedes es seguro, ¿por qué? Porque lo van atesorando en su corazón. No es molesto volver a escuchar doctrina, no es molesto seguir escuchando una y otra vez el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo, hermanos, es el inicio de nuestra doctrina y el fin de nuestra doctrina. Es el inicio de nuestro viaje porque hemos sido salvados por medio de este mensaje y es la culminación de nuestro viaje al reino celestial porque ahí veremos cumplido las promesas de Cristo que nos dio en su bendito Evangelio. Por eso el Evangelio de Cristo siempre es fundamental, igual que las demás doctrinas. Y para mí, créanme, y hablo por Alejandro también, por el pastor Alejandro, jamás nos será molesto volver a repetir las mismas cosas que la Biblia nos diga que repitamos. Jamás. Entonces, ahora sí, Marcos capítulo 9, verso 31. Ya pasamos el verso 30, ¿no? Ya nos llevamos aquí 20 minutos, pero no importa. Sobran 40 más. Entonces, Marcos capítulo 9, verso 31 dice la palabra de Dios. Escuchen.
porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre. Detengámonos allí. Solamente nos vamos a detener allí. Y quiero que noten cómo Jesús habla de sí mismo colocándose un título en particular. ¿Cuál era el título? El Hijo del Hombre. Jesucristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Y aunque ustedes no lo crean, este título engloba la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, tanto humana como divina. Recuerden esto y que nunca se les olvide. Nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Y de hecho lo es, porque resucitó en su cuerpo humano y ahorita está en gloria teniendo su cuerpo humano. Entonces, hoy en día, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, primeramente, vamos a analizar la primera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre. Y después pasaremos a la segunda naturaleza, 100% Dios. Vean, 100% hombre era nuestro Señor Jesucristo. Yo les hago una pregunta. ¿Hay algo más humano que nacer? ¿Hay algo más terrenal que nacer? Pues no lo creo, ¿no? Porque si naces quiere decir que eres humano, quiere decir que eres mortal, ¿no? ¿Y qué creen? Jesucristo nació. Jesucristo nació y nació, tengo que repetirlo porque a lo mejor muchas gentes pueden pensar que nuestro Señor, y más si han leído Caballo de Troya, desgraciadamente, piensan que nuestro Señor Jesucristo es extraterrestre, pero no, nuestro Señor Jesucristo nació de una humana. Nuestro Señor Jesucristo es 100% humano. Y esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, verso 30 y 31. Lucas capítulo 1, verso 30 y 31. Fíjense, mientras buscan el texto, Lucas capítulo 1, verso 30 y 31, ustedes saben que la Biblia tiene en sus libros, hay diferentes, para cada libro, cada carta, diferentes formatos literarios, ¿no? Como por ejemplo, Génesis es histórico-narrativo, los evangelios también son históricos, narrativos biográficos, hay libros de sabiduría como Salmos, esas son canciones, ¿no? Cada libro de la Biblia tiene su propio forma de llamarse de literatura. Cuando uno lee Caballo de Troya, esto quiero llegar, cuando uno lee el libro de Caballo de Troya y ves de qué género literario es, ¿qué creen que dice? Novela. ¿Saben qué quiere decir novela? Ficción. Y la gente ocupa estos libros que dice su género literario que es ficción como algo real. Oh, es que yo leí Caballo de Troya y dice que Jesucristo es extraterrestre, viajaron en el tiempo. Oye, amigo, ¿qué dice detrás? Novela, por lo tanto es ficción. ¿Por qué le das como un libro histórico, un libro de ficción? Algo que alguien inventó. Ese es nuestro error. Pero bueno, regresamos al texto, solamente era una observación. Lucas capítulo 1, verso 30 y 31, que por cierto, como está en Lucas, es un libro histórico, biográfico, narrativo. Entonces, Lucas capítulo 1, verso 30 y 31. Vean lo que pasó. Entonces, el ángel, que era, sabemos, Gabriel, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, ¿qué va a hacer María? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí tenemos. La palabra de Dios nos muestra que María iba a dar a luz a un hijo humano, Jesús. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Esto le dijo el ángel Gabriel. Se cumplió y en el tiempo de la concepción ocurre lo siguiente. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, o sea, porque José y María estaban yendo a Belén, por un censo, o sea, ellos allí se refieren a José y a María, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque María ya estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nació Jesús. El ángel le dijo, vas a concebir al Salvador, a Jesús. Y después en el capítulo 2 se cumplió el tiempo y nace Jesús.
¿Qué más humano que eso? ¿Qué más humano que nacer? ¿Qué más humano que salir del vientre de una mujer humana? Repito, para que no haya equivocaciones. Y aquí muchos van a empezar a especular. Bueno, sí, tienes toda la razón, Sergio. Jesucristo ya me quedó claro que era humano. Pero sabes, hay muchas cosas que se dicen de él en su juventud, antes de que cumpliera 30 años. Y yo te voy a decir una de esas cosas que a lo mejor se pueden venir en tu mente. Si tú has llegado a escuchar o leído algunos libros apócrifos que no son inspirados por Dios, en esos libros apócrifos se narra que los pañales de nuestro Señor Jesucristo tenían poder que curaban enfermedades. Se dice en esos libros apócrifos. Otro libro apócrifo dice que mientras el Señor era bebé, bueno, un niñito chiquito, como entre 3, 4 años, él salía a jugar afuera de Nazaret, salía a jugar. Pero una vez saliendo a jugar, cuenta el apócrifo que se encontró con unos leoncitos, se metió a su cueva, jugó con los leoncitos y la gente veía como la mamá leona veía con ternura a Jesús jugando con sus hijos. Qué privilegio, ¿no? Dicen nuestros apócrifos. Si tú te gusta mucho ver la tele, especialmente Canal 5, cuando está Semana Santa, encontrarás una película muy peculiar, la cual no recuerdo el nombre, pero ahí vemos un acontecimiento donde Barrabás, según en la película, quiere romper los pajaritos que el niño Jesús hizo con tanto cariño. Y para que Barrabás no le quite esos pajaritos, ¿qué hace? ¡Vuelen, vuelen! Y los pajaritos ahí van, ¿cómo es eso? Volando. Van volando los pajaritos. Entonces le da vida a cosas de barro para que los pajaritos vuelen, ¿no? Otros, y más de nada, no lo sé pronunciar, pero por ahí va en el canal de History Channel, algo así, con esos de cosas alienígenas, ¿no? Y que tiene un peinado loco, ¿qué es lo que dice en sus programas? No, Jesucristo era hombre. Y todo lo que los demás dicen es mentira. Pero mis investigaciones, disque científicas, dicen que Jesucristo en su juventud, para poder tener poder en su ministerio, se fue a aprender artes místicas con los gurús de la India y se fue a los Himalayas para aprender de los monjes tibetanos las grandes maravillas de cómo poder curar. Eso dice el canal de aparentemente historia y de investigación. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos importa. A mí no me importa lo demás. A mí no me importa que diga caballo de Troya, no me importa lo que digan los apócrifos, no me importa lo que diga la televisión, ni lo que este pseudocientífico. No me importa. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que me importa. ¿Qué hizo Jesús en su juventud? De acuerdo a la Biblia. Te vas a ir para atrás, ve. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, verso 52. ¿Qué hizo Jesús en su juventud? Humana, como cualquiera de nosotros. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que Jesús tuvo una vida normal, santa, sin pecado. Eso es lo extraordinario, pero común y corriente, tan normal como la de nosotros. Por lo general, los jóvenes, cuando crecían, pues le ayudaban al trabajo de sus papás, se le daban el trabajo. Jesús era el primogénito. Jesús vivió tranquilo, aprendiendo de la ley, creciendo en gracia para con Dios. Hermanos, y quiero que entiendan esto, hay verdades en la Biblia tan grandes y sublimes que no las vamos a entender. De acuerdo con Deuteronomios 29, los secretos son de Jehová, ¿no? Hay secretos que solamente son de él. Pero la mayoría de la Biblia, hermanos, y quiero que entiendan esto, es tan clara, es tan simple, es tan sencilla, Dios la hizo así, que no hay secretos. No hay secretos. Todo es muy simple de entender. Con que tú lo leas, lo entiendes. ¿Y aquí qué nos da a entender? Que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel con todo el poder del universo, se hizo hombre y vivió tranquilamente una vida cotidiana, creciendo en sabiduría, creciendo en gracia para con los hombres y para con Dios, esperando el momento de los 30 años para dar inicio a su ministerio. Así nada más. Muchas veces tú puedes decir, pero ¿hay cosas poderosas en la Biblia? ¿Acaso Dios no es grande? ¿No es sublime? ¿No es estrendoroso? Sí, pero al mismo tiempo
nuestro Señor es tranquilo y apacible. Y esto lo aprendió el profeta Elías. Vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. El profeta Elías estaba esperando la presencia de Dios. Y ocurre esto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. Vean lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 13. Él le dijo, sal fuera. ¿Quién? El Señor le dijo a Elías, sal fuera, porque él estaba en una cueva. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Escucha, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fin de la cita. Muchos esperaríamos, si tenemos un encuentro con Dios, que apareciera en un viento rugiente, con un terremoto, con llamas de fuego, como aquí se presenta. Pero no. En varias ocasiones, ¿cómo se presenta Dios en nuestras vidas? Tranquilo, apacible. ¿Dios es terrible en poder? Claro. ¿Dios es deslumbrante en gloria? Claro. Pero Él decidió, la segunda persona de la Trinidad decidió venir a la tierra hecho hombre, limitando su poder y viviendo igual que nosotros, tranquilo, apacible, en lo que llegaba su tiempo de revelarse por medio de su ministerio. Ahora, ¿por qué el Salvador tenía que venir hecho hombre? Esa es una buena pregunta. Y la misma Biblia también da una respuesta a esto. Por la maldición del pecado. Bueno, ¿y qué tiene que ver el pecado con que Dios tenía que humanizarse, venir hecho hombre, nacer? Bueno, ya que como el pecado entró por un hombre, Adán, por un hombre tenía que venir la paga del pecado y la salvación. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Yo lo voy a leer. Vayan, vean la pantalla, si no, búsquenlo rápido. Romanos capítulo 5, verso 12. Vean lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Como entró por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Hemos nacido con el pecado original que nos heredó Adán, y además nuestros pecados personales hemos pecado sobreabundantemente. Ahora, vamos a Romanos 5, 15 al 17. Vean. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, el pecado de Adán, de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Cuál es el don? La salvación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio divino va a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por uno entró el pecado, hombre, por uno viene la salvación. También otro hombre, Jesucristo, el don, la salvación, la gracia de Dios, el regalo inmerecido que la humanidad no tenía por qué recibir. Entonces, Jesucristo vivió la vida perfecta que ni tú ni yo íbamos a poder vivir jamás, cumpliendo cabalmente, completamente, perfectamente toda la voluntad de Dios que era indispensable para la salvación del hombre. Y así, el hombre perfecto y sin mancha se entrega para hacer el sacrificio perfecto y sin mancha, cubriendo con su sangre, a precio de sangre, los pecados que todos hemos cometido, y aún el pecado del primer hombre que pecó, Adán.
Por eso era necesario que Jesucristo se humanizara, viniera hecho hombre. Ahora, quiero que regresemos a Lucas capítulo 1, verso 30 al 33. Lucas capítulo 1, verso 30 y 33. Yo lo leo, vean lo que dice. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí leímos, salud. Pero vean cómo continúa diciendo el ángel. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. A ver, ¿cómo? A ver, Gabriel, pudo haber dicho María, a ver, Gabriel, ¿estás diciendo que mi hijo va a ser Hijo del Altísimo, Hijo de Dios? Y además está diciendo que va a reinar eternamente. ¿Un humano puede vivir eternamente? No. ¿Un humano puede tener el título de Hijo de Dios? No. Por lo tanto, Jesús es Dios. Solo Dios, en esencia, puede llamar hijo a alguien con su misma naturaleza. Dios, Jesús. Y solamente un ser puede vivir eternamente. Dios mismo. Por lo tanto, Jesús era Dios. Pero volvemos. Jesucristo se llama a sí mismo con un título mesiánico. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre, ¿cierto? Lo vimos. El Hijo del Hombre, ¿no? ¿Saben que este título mesiánico, encontrado en Daniel, también habla sobre la deidad del Hijo del Hombre, la deidad del Mesías? Vayan conmigo a Daniel 7, 13 al 14. A partir de aquí solamente Daniel 7, 13 y 14. A partir de aquí solamente voy a repetir los versículos 2 veces. Daniel 7 y 14. Vean lo que dice. Miraba yo en la visión de noche, esto lo escribe Daniel, el profeta Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este es el título mesiánico. Que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. ¿Quién va a tener un dominio eterno? El Hijo del Hombre. ¿Quién se lo va a dar? El anciano de días. El Mesías es Dios mismo porque tiene la misma naturaleza que Dios. Es la segunda persona de la Trinidad y porque comparte atributos de deidad con el Todopoderoso. Eternidad. Pero no solamente tiene ese atributo y comparte sus naturalezas, tiene otros atributos. Isaías 9:6, el Mesías, aquel hombre que era el Mesías, 100% hombre, también este hombre era 100% Dios porque iba a compartir otros atributos con el Señor. Isaías capítulo 9, verso 6. Vean lo que dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta aquí todo bien, ¿no? Un ser humano. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Perfecto, va a reinar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la profecía, la descendencia de David iba a reinar. ¿Cierto? Él iba a ser el Mesías. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. Esto en el original va junto. Admirable Consejero. Dios fuerte. Bueno, lo estoy preguntando, ¿no? Pero se le dice así. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que este hombre, descendiente de David, será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz? ¿Qué me estás dando a entender, Isaías? Que el nacido de la simiente de David, o sea, Jesús, es Dios. Salud. Recuerdan lo que dice la palabra de Dios. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y aquí vemos que este hombre tiene la misma gloria de Dios. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por lo tanto, este hombre es 100% Dios. Es 100% Dios. Ahora, uno se puede preguntar si Jesús vino hecho 100% hombre para vivir la vida perfecta que nosotros jamás íbamos a poder vivir y cumplir así la ley perfecta de Dios que jamás íbamos a poco poder cumplir.
y también vino hecho hombre para sacrificarse como paga de pecado, porque un hombre pecó y un hombre tenía que morir en su lugar. Entonces, ¿por qué el Salvador tenía que ser al mismo tiempo 100% Dios? Si todo esto hizo siendo 100% hombre, ¿por qué el Mesías, el Hijo del Hombre, tenía que ser 100% Dios? Por una cosa chiquita. Bueno, realmente no chiquita. Vayan conmigo a Jonás capítulo 9, Jonás capítulo 2, verso 9. Ahí es para que me digan, pastor, Jonás nada más tiene 4 capítulos. Jonás capítulo 2, verso 9. Vean lo que dice. En la última parte del verso 9. ¿Listos? Vean. La salvación es ¿de qué? De Jehová. Ahí está. Salmos 3, 2. La salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea tu bendición, Selah. Hermanos, ¿de quién es la salvación? De Dios. Y recuerden, Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, el que nos tenía que salvar tenía que ser ¿qué? Dios. Ahí está. Como la salvación es de Jehová, Dios era el que nos tenía que salvar. Por lo tanto, el Mesías tenía que ser 100% hombre para ser sacrificado, porque un hombre entró en pecado, por un hombre tenía que salir el pecado, un hombre tenía que morir, pero al mismo tiempo, como Dios no comparte su gloria con nadie, y como la salvación dice estos 2 versículos y otros, la salvación, escucha, es exclusiva de Dios. Nada más Dios puede dar salvación. Por lo tanto, el Mesías tenía que ser 100% Dios, la segunda persona de la Trinidad. Qué hermoso, ¿verdad? Y tú no querías volver a escuchar el Evangelio de Cristo, imagínate. Entonces, vamos a continuar con nuestro verso, Marcos capítulo 9, verso 31. Quiero que quede claro esto, hermanos. Era imposible que un simple humano, por perfecto que fuera, pudiera dar salvación a los hombres. Era necesario que este hombre perfecto fuera 100% Dios, para que la salvación fuera plena en el sacrificio de la cruz. Ahora vamos con Marcos capítulo 9, verso 31. Vean lo que dice. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre, ya vimos esa parte, ¿no? Será entregado en manos de hombres y le matarán. Ahí está la cuestión. Parte de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le daba a los 12 apóstoles era que el Hijo del Hombre, el Mesías, 100% hombre, 100% Dios, aquel que tenía que darse en sacrificio, iba a ser entregado en manos de hombres y lo iban a matar. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Primeramente, las personas que por años y años y siglos esperaban al Mesías, lo mataron. ¿Saben de quién estoy hablando? De los judíos. Los judíos mataron al Señor. Vean lo que dice Mateo 27, verso 20 al 23. Mateo 27, 20 al 23. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Dice, pero los principales sacerdotes judíos y los ancianos, también judíos, persuadieron a la multitud, judíos, que pidiera a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Poncio Pilato, una vez al año en las fiestas, decía, voy a soltar un reo. Y los sacerdotes y los ancianos, o sea, gente de la ley, dijeron a la multitud, pidan a Barrabás. Digan que Jesús muera y que Barrabás sea libre. Verso 21. Y respondiendo el gobernador, o sea, Pilato, le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Era tradición. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? O sea, Mesías. Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Los judíos lo entregaron. Y tú puedes decir, uy, esos judíos eran terribles, ¿no? Eran tremendos. ¿Qué crees? Los gentiles también lo entregamos. ¿Qué es un gentil? Una persona no judía, una persona no descendiente de sangre de Abraham. ¿Cómo lo vemos? Pues en Pilato está todo. Mateo 27, 24 y 25, que es la continuación. Viendo Pilato
que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y en símbolo se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero Pilato tampoco estaba exento, porque él fue cobarde al lavarse las manos, porque de acuerdo a la ley, él era un hombre justo. De acuerdo a la ley romana, él no había hecho nada. Pilato pudo haberlo liberado y no lo hizo. No es que el pecado de Pilato haya caído sobre nosotros, no. Es que simplemente Pilato es un reflejo de nosotros los hombres pecadores, que no queremos nada con Dios. ¿Y quién más también entregó a Jesucristo? Un amigo. Mateo 26, 48 al 50. Y el que le entregaba le decía, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, aquí habla Judas, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le dijo, duras palabras: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermano, hermana, Jesús tenía que morir, ya que estaba en los planes de Dios que el Salvador del mundo tuviera que pagar por los pecados de la humanidad en muerte y muerte en la cruz. Entonces, cuando Jesús es llevado a la cruz, ocupa todas sus fuerzas que le restaban y dijo las siguientes palabras. Juan 19:30. Evangelio de Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Concéntrense, hermanos, en esta frase: consumado es. ¿Estas palabras saben lo que significa? Jesús con estas palabras dijo a los cuatro vientos: Señor, Padre, he cumplido plenamente con tu voluntad, me he dado en sacrificio perfectamente, todo está hecho como tú lo mandaste y como nosotros en la eternidad pasada lo vimos venir. La salvación de la humanidad está asegurada y mi gloria será exaltada. Y tu gloria, Padre, consumado es. Todo perfectamente fue cumplido. Entonces, en este preciso momento, en la cruz, cuando el Señor dijo: terminado, consumado es, se cumplió toda la perfección, nosotros fuimos salvados. Se podrá decir, fue el inicio de nuestra salvación de la ira de Dios y se abrió la puerta de los cielos con la oportunidad de que si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador, puedes alcanzar perdón y salvación. Aquí se abre la puerta. ¿Quieres tú perdón de pecados? ¿Quieres tú no tener la ira de Dios? ¿Quieres tú cambiar de vida a una vida santa, buena, agradable al Todopoderoso? Aquí se abrió la oportunidad. Cree en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versos 16 y 18. Ve estas hermosas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tú formas parte de ese mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Escucha, esta es la condición. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero escucha, hay una advertencia. El que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú crees? Eres salvo. ¿Tú no crees? Tú ya sacaste boleto al infierno, así te lo digo. Tu asiento ya está asegurado en el lago que arde con fuego y azufre. Tu única oportunidad, ¿qué es? Creer en Cristo Jesús para salvarte. No hay más. Y por medio del sacrificio en la cruz se nos abrió esta puerta de oportunidades, hermanos, a todos nosotros. Yo siempre digo estas palabras: ¿se te hace poca cosa la oferta de Dios Todopoderoso? Solo cree en Jesús, entrégale tu vida y serás salvo. Perdón, pero a mí no se me hace poca cosa, ¿eh? Tú sabrás si aprovecharlo o no. Cree en Cristo, cree en Cristo, cree en Cristo. Aprovecha esta oportunidad porque, lo repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios ya ha juzgado a todo el mundo. Todos están condenados porque nadie cree en mi Hijo Jesucristo.
Pero si tú quieres ser la excepción, tú cree, tú cree, tú cree. Y tú serás la excepción a la regla que todos ya están condenados. Bueno, continuemos con nuestro verso. Marcos capítulo 9, verso 31. Ya estamos a punto de terminar, hermanos, no se me duerman. Ya sé que ya no hace frío tanto, pero bueno, vean lo que dice Marcos capítulo 9, verso 31. Lo voy a leer desde el principio. ¿Por qué? Porque el chiste es enlazar ideas, enlazar ideas, enlazar ideas, enlazar ideas, ¿no? Es el chiste de la predicación dispositiva. Dice Marcos capítulo 9, verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán. Escucha, pero después de muerto, resucitará. ¿Cuándo? Al tercer día. Hermanos, ¿qué es la resurrección de Jesucristo para nosotros? ¿Qué simboliza la resurrección de Cristo para nosotros? Fácil. La resurrección de Cristo es la muestra pública y visible de que nuestro Padre Celestial aceptó la perfecta vida de Cristo, aceptó el perfecto sacrificio de Cristo y ahora nosotros podemos estar en paz para con Dios porque su ira no va a llegar con nosotros. Su resurrección es el sello de aprobación del sacrificio y de la vida perfecta de Dios. Públicamente, con la resurrección de Cristo, dice el Señor, este es mi sello, la resurrección, para que todo aquel que deposite la fe en Jesucristo no tema más y esté 100% seguro de que yo le salvaré. Porque Él ya se entregó en la cruz para salvarte. Hace 2000 años en la cruz. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros después de la resurrección de Cristo? El cumplimiento del reino venidero. ¿Cómo va a ser este reino? Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Vean lo que dice. Estas son palabras de Juan, el apóstol, el último en sobrevivir, antes de morir, de acuerdo a la tradición, en la prisión de Patmos. Ya era viejito. Pobrecito, murió viejo, pero por lo menos no murió torturado. Bueno, que tampoco estar en una prisión es lo mejor que te puede pasar en el mundo, ¿no? Pero bueno, Apocalipsis 21, 1 al 4 y ve, escúchame, ve lo que te espera si crees en Cristo Jesús. Ve lo que te espera si crees en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ya se fueron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermosa promesa. Perdóneme, pero Sergio, para su caminar cristiano, se aferra a esta realidad. Todos los días me aferro a esta realidad. Yo espero este momento, yo anhelo este momento. Pero ¿por qué Sergio está seguro de que alcanzará esto? ¿Por sus obras? No, porque soy igual o hasta peor pecador que ustedes. ¿Trato de santificarme? Claro, igual que todos ustedes, pero imperfecto. Entonces yo, ¿cómo estoy seguro que voy a vivir esta realidad? Porque Cristo resucitó. Esa es mi garantía. ¿Y por qué resucitó? Yo sé que puedo depositar mi fe en Él. ¿Así? Pero yo espero esta realidad. Yo espero la nueva Jerusalén. Yo espero los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo espero que mi Señor, personalmente, como dice el texto, enjuague mis lágrimas. Porque, perdóneme, hay cosas buenas en este mundo, ¿sí? Pero yo no amo este mundo. Yo no espero nada de este mundo. Si por mí fuera que mi Señor me lleve ya, aquí solamente hay sufrimiento. Pero todo llegará en su momento. Todo llegará en su momento. Todo en su momento. Pero quiero que cuando el Señor te llame, te vayas con una sonrisa, porque esto es lo que te espera. Porque el Señor resucitó y se entregó a sí mismo en la cruz. Glorioso, ¿verdad? Hermoso, hermoso, hermoso. Pero aquí viene otra cosa. Esto te espera a ti, iglesia.
tú que has depositado tu fe en Cristo Jesús, ¿qué le espera a los que no? No lo puse en la diapositiva, se me acaba de ocurrir, pero quiero que vean lo que les esperan a ellos, o lo que te espera a ti, si solamente vienes aquí sin creer en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, pongan el pecado que gusten. Todos los pecadores tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que le espera a las personas que no creen en Cristo Jesús. Esto es el destino que les espera a las personas que dicen creer en Jesús, pero con sus obras hacen lo contrario. Que dicen que viven en santidad, pero ellos tienen pecados secretos que no quieren dejar. Que dicen que adoran al Señor Todopoderoso, pero odian a su prójimo. Los que hacen hechicería, los que aman más algo más que a Dios, que al Todopoderoso, aquellos que simplemente están viviendo sus vidas allá afuera sin conocer la voluntad de Dios por medio de este libro. A ellos les espera la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Así que yo te invito a que creas en Jesucristo y te evites estos problemas eternos. Compara lo que te espera si crees en Jesús y compara lo que te espera al no creer en Jesús. Piénsalo. Tu vida está en juego, la mía no. Perdón, yo sí he creído en Cristo Jesús. La tuya está en juego. La tuya está en juego. Si no has creído, por supuesto. Bueno, ¿y cómo terminó esta plática? Marcos capítulo 9, verso 32. Jesucristo iban caminando, ¿no? De Cesarea de Filipos, por los caminos de Galilea, para llegar a Capernaum. Jesucristo les estaba enseñando. ¿Cómo termina? Después de que Jesucristo les predicara a sus discípulos del evangelio, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Vean, verso 32. Pero ellos, los discípulos, no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarles. No entendían estas palabras porque, ya lo hemos visto, ¿cómo el Mesías va a morir si el Mesías viene de victoria en victoria? Y si muere, ¿cómo que va a resucitar? Porque en primer lugar el Mesías no tenía que morir. No entendían todo el mensaje de salvación que hoy en día ya te expliqué y que entendemos nosotros porque tenemos toda la revelación de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos otro libro más que este. No necesitamos otro apócrifo más que los 66 que están en este bendito libro. Ellos no entendían. ¿Y qué creen? Dice la palabra, tenían miedo de preguntar más allá a su Señor. Ellos querían un mundo conforme a su semejanza de ellos. Ellos querían que el Mesías, el Dios Todopoderoso, hiciera lo que ellos creían que era necesario hacer para su bien de su nación. Pero Dios tenía otros planes. Por eso tenían miedo de preguntarle qué más seguía. Pero hermano, y quiero concluir con esto. Tú no tienes por qué tener miedo. Tú ya eres hijo de Dios. Adoptado por Dios. Pero hijo a fin de cuentas, adoptado por Dios. Tú no tienes la naturaleza divina como Jesucristo, siendo hijo unigénito. Tú tienes la adopción por medio del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, tú ahora, que una vez más has entendido el Evangelio de Cristo, ¿tienes miedo igual que ellos? No deberías. Tu Padre es amoroso. Tu Padre es bueno. Jesucristo ya se entregó por ti en la cruz. No temas y acércate a Dios. Santifícate y acércate a Dios. Repasa el Evangelio para que vivas sin temor de que realmente este es el camino correcto. Repasa el Evangelio 1000 veces y no olvides este mensaje de salvación. No olvides el mensaje del Evangelio. Y hermanos, te animo una vez más, predica a Cristo con todo tu corazón, porque Jesucristo les instruyó a los discípulos, ¿para qué? Para que en un futuro vivieran en santidad, vivieran a la luz de la Biblia y para que también le enseñaran a otras personas esto. Así que así terminamos el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.